Buenas tardes a todos. Como saben, este es un evento organizado por el Club de la Libertad. Es una entrevista. Juan Curuchet va a hablar unos 20 minutos aproximadamente, lo que estime, y luego vamos a hacer preguntas por escrito para que sea más ordenado esto. Como todos lo conocen, Juan Curuchet es abogado, tiene una maestría en la Universidad de Nueva York, fue presidente del Banco Ciudad en 2 periodos, No, fue pero fui presidente, siempre presidente. vicepresidente, perdón, y fue presidente del Banco Provincia de Buenos Aires Sí. hasta diciembre del año pasado. Y hoy vamos a hablar un poco del tema del agro para comenzar tranquilitos esta charla. Les pido, vamos a silenciar los micrófonos y comenzamos, Juan. Bueno, bueno, gracias por la invitación. Saludos a todos. Acá, por si alguno se sumó desde Buenos Aires, porque como siempre alguna difusión propia hago, y ahí veo varios nombres de amigos que no son correntinos, sepan que la convocatoria surge de un grupo correntino, ¿no? Así que esto está marcado por esa provincia tan importante a lo largo de toda nuestra historia. Bueno, hay cosas que ya son bastante conocidas y obvias, pero que son un punto de repaso obligado, ¿no? A partir del cambio de gobierno, bueno, tenemos una nueva administración que se ha alejado de una de las políticas troncales que el gobierno de Mauricio Macri había establecido en materia de agro. Algunas quizás uno podría justificarlo o interpretarlo en luz de las urgencias que ha generado la pandemia, pero en realidad, a mi juicio, reflejan diferentes visiones. Hay un problema mucho más troncal, ¿no? En el discurso del propio presidente Macri, el agro y la agroindustria ocupaban un rol central en la visión que la Argentina, eh, que teníamos de la Argentina, y esto está desdibujado en la actual administración, que bueno, tiene todavía 3 años y medio por delante y deberá encontrar un rumbo al respecto. Pero cuando menciono esto, refiero a que nosotros tratamos de reducir las retenciones, cuando dar alguna marcha atrás, se asumió eso siempre como algo disvalioso, justa a nivel que este, lo teníamos que justificar, porque era una contradicción con nuestra visión, grabar a un sector tan vital que aporta divisas y enrarecer eso. Bueno, acá vinieron con otra idea, vinieron con la idea de subir la presión, no solo por vía de retenciones, sino porque al ampliarse la brecha cambiaria en este contexto, también hay un perjuicio adicional, ¿no? Siendo que el agro recibe ni siquiera el dólar oficial, recibe el dólar oficial menos la retención que le corresponda para el tipo de producto que estamos hablando, y por supuesto los insumos estarán en un mix del oficial más el miedo o la cobertura que el comerciante o el vendedor quiera establecer para cubrirse de cualquier vicisitud, y por lo tanto difícilmente venda un insumo a una paridad implícita como el oficial, y menos el oficial, menos retención. Así que esto es un hecho, sumado a otro tema disvalioso, que es que el gobierno de Macri tenía también en esa convicción que les mencioné, una vocación de salir a buscar mercados externos. A mí me consta de haber participado a veces cuando venía algún presidente extranjero en las recepciones que se hacían. El propio Mauricio Macri era como un militante de la Argentina, donde había un extranjero que en una delegación le vendía al país, y esto se reflejó en cerca de 230 mercados abiertos, es decir, la combinación de países con sectores económicos te da unos 230 mercados nuevos. Quizás el caso más contundente fue la recuperación de todas las exportaciones de carne, donde Argentina había declinado enormemente. Bueno, todo esto es algo que no sabemos si es apreciado por el gobierno actual y si va a ser preservado. Todo indicaría más bien que no, porque
esa manifestación del funcionario argentino en la reunión de Mercosur, donde le dice que ya no es prioridad para Argentina, dado el contexto, las discusiones que estábamos teniendo con una serie de países como Corea, Israel y demás, denota que no está esta visión de que el libre comercio es una ventaja para las dos partes, que genera riqueza y que genera inversiones y por lo tanto mejores salarios, ¿no? Hay como lo que en la ciencia económica se da como sentado de muchas décadas, que se llama la teoría del comercio, que es que eso beneficia a los dos lados, acá está en duda. Así que bueno, estos son todos temas que o son ya negativos o penden como una espada de Damocles sobre el sector. Pero habiendo dicho esto, también hay que destacar que en un mundo que se ha puesto muy complicado, con contracciones económicas inesperadas y muy fuertes, derivadas de las respuestas estatales por vía de cuarentena al fenómeno del COVID-19, en términos relativos, no solo el agro, sino la agroindustria es de los sectores menos golpeados, ¿no? Así que, por supuesto, todo da cuenta de las fortalezas inherentes a todo ese sector en la Argentina, pero también hay un tema del tipo de crisis que estamos abordando, donde la gente, digamos, donde obviamente lo más golpeado es turismo, espectáculos, otros temas, y lo que sería el consumo de alimentos no lo es tanto. Así que, si bien no hay que creer digamos, que no tenga perjuicio el agro, porque en general la demanda más débil en casi todos lados, es un sector que en términos proporcionales o en términos relativos va a estar mejor. Por supuesto, esa situación puede puede generar una nueva oleada de voracidad fiscal, ¿no? Digamos, como si, no porque el agro esté bien, sino porque en términos relativos esté menos mal. Pero la verdad es que no está dado, no es un hecho de que el sector tenga que ser fuertemente golpeado. Incluso hay elementos como el pronóstico de la cosecha que viene bien, hay cierta caída de precios que puede preocupar, pero que no necesariamente sea tan dramática. Así que la expectativa de la FINA es muy buena y depende un poco de los argentinos, como siempre, ¿no? Si se logra trabajar sector privado y sector público en equipo, explicar estas cosas, hay buenas oportunidades. Ayer hablé con un buen amigo, que es el ministro de Agroindustria, que supo tener María Eugenia Vidal, Leo Sarkis. Él me decía algo que me preocupaba, ¿no? Que a esta altura del año, normalmente, ella estaba hablando con Brasil, por ejemplo, para ver cuántos millones de toneladas de trigo nos compraban. Esto él cree que no está sucediendo. Como la provincia de Buenos Aires aportaba más o menos el 45% de ese volumen, prácticamente el ministro de la provincia era la voz cantante de esa negociación y ya largaba. El riesgo de ignorar todos estos temas, como a menudo nos sorprende el gobierno, que tiene una visión tan ideológica de muchos temas, es que Brasil, ya con una mentalidad mucho más librecambista, como tiene la gestión de Bolsonaro, vuelva a hacer lo que a veces ha hecho, que es dejar entrar con arancel cero un volumen importante de trigo, particularmente en los Estados Unidos, ¿no? Así que son temas a estar encima. Te diría que en algún punto siento que hay que educar al gobierno, no porque el ministro no sepa los temas, porque más allá de las diferencias, todos los tenemos como un tipo bien intencionado, pero simplemente que es un gobierno que tiene los cañones en otras cosas y estos temas son importantes y hay muchos intereses atrás, mucha gente atrás, mucho trabajo genuino atrás y muchas posibilidades de desarrollo atrás. Entonces, esos son temas que va a haber que trabajar o estar atento, porque si no, no van a estar en la agenda pública y después ya es tarde, ¿no? El tema ganadero, lo que entiendo es que China, que en parte por lo que le pasó, pero también parte porque tenía stocks importantes y se sentó sobre eso y pretendió bajar de precios, volvió a estar más dinámica. Así que esto va a ser importante, sobre todo para Corrientes, que tienen en ganadería su peso, y esperemos que se preserve esa enorme recuperación del sector ganadero exportador que se produjo en los últimos 3 años, y la recuperación de planteles y poder aprovechar precios que
aún si no están en el óptimo, puedan ser firmes y permita trabajar y armonizar el mercado doméstico con el mercado de exportación y seguir aumentándolo. Como todo, creo que sabemos, desarrollar un mercado son muchos años y perderlo son 2 o 3 errores y es muy rápido, después remontar eso es muy difícil, ¿no? En este sentido, toda la problemática de un virus de la característica del COVID-19 ha reforzado una mayor concientización, aunque sea a nivel popular y más para nosotros, digamos, para el ciudadano de a pie, de los temas sanitarios, ¿no? Más allá de que el parámetro para la fitosanitario para la agroindustria es un salto cualitativo y no es lo mismo que digamos, simplemente lavarte las manos seguido, usar barbijo, pero la realidad es que, o menos mi visión es que todos estos temas vinieron para quedarse, o sea, va a quedar en el mundo una mayor conciencia, incluso hasta por motivos que no son racionales, ¿no? Que no es que cada vez que comamos una vaca que no pasó por un proceso que lo certifica alguien de no tengo estándar, entonces corro riesgo de nada. Pero va a quedar toda esta idea de que hay formas de hacer las cosas y hay formas que generan riesgos. Y bueno, entonces hay que profundizar algo que en los últimos 4 años se había dado mucho impulso, pero que estamos a mitad de camino, que es toda la aplicación de protocolos, que a veces, sobre todo en las provincias, a veces ha costado más, eh, y pensar que el mundo va a ser más exigente y que va seguramente a diferenciar por precio todo aquello que tenga valor agregado y calidad fitosanitaria, ¿no? Así que esto va a ser muy, muy importante y es una agenda de trabajo, ¿no? Porque ahí juegan distintas jurisdicciones, pues hay temas municipales, provinciales, nacionales, hay temas que son básicamente de la conducta del sector privado, del sector público. Así que yo creo que esto es algo que ya estaba instalado, pero que así como el mundo digital, la pandemia lo ha puesto en un valor más alto y probablemente profundice la digitalización, lo mismo va a ser con todos los temas de calidad sanitaria y protocolo, ¿no? Y el país tiene mucho para ganar si nos manejamos con seriedad, porque ahí hay un plus, y mucho para perder si no lo hacemos así. En el pasado nos pasó con la aftosa y ahora puede ser por otra cosa. Algunos países será genuina la preocupación, otros será una mera excusa y será una suerte de barrera arancelaria encubierta, pero bueno, estas son las reglas. Somos un país exportador y somos uno entre muchos y somos, en lo que hace el comercio mundial, en algunos de los productos del agro o cárnicos somos importantes, pero en el comercio exterior en el mundo somos el 0,4, entonces no fijamos la regla nosotros. Si queremos que como hay pandemia, podemos hacer que el mundo gire al revés, bueno, no va a ocurrir, va a seguir rotando la Tierra en el mismo sentido en que lo viene haciendo desde la creación, ¿no? Así que eh, hay muchos imponderables, no todos son necesariamente negativos. Y después hay un tema que quizás ya empiezo más amplio, que todo esto juega en un marco. Y ese marco va a estar determinado por 2 o 3 grandes ejes que ya eran un problema y que la pandemia lo han complejizado, ¿no? Número uno, espero que se resuelva favorablemente en las próximas semanas, la deuda pública. Es muy distinto un país nuevamente en default a un país que, con la dificultad del caso, porque hoy estamos en una suerte de default que se ha denominado light o soft, es muy difícil seguir ahí y profundizar esa imagen de incumplimiento eterno a encauzar las cosas, y que si el ministro Guzmán logra llegar a un acuerdo, tenemos un marco distinto, que no va a ser una panacea inicial porque no da el contexto ni da el pasado reciente de la Argentina, pero que de a poco, en la medida que después pueda expresarse un programa económico y monetario lógico, están dadas las condiciones para ir retomando el crédito. Hoy leí en el Diario de la Nación una estadística que es que el porcentaje, digamos, el volumen de depósitos en dólares del sistema bancario es el más bajo en los últimos 4 años, ¿no? Estábamos a 17.000 millones y pico. Aún así, es más de lo que había en el gobierno de los últimos años de Cristina Kirchner, y que estén dadas las condiciones para que esto
empieza a recuperarse, es muy relevante porque las empresas más grandes quizás se fondean, como lo viví en algún punto estando en el Banco Provincia en el 2015 hasta el 2018, y aún en el 2019, con todo lo problemático que fue. Si hay exceso de dólares bancarios, probablemente la tasa de interés sea algo más baja y prefiera aquel que exporta y aquel que está bien calzado, ¿no? Aquel que tiene una asimetría, que además por otro lado regulatoriamente no se le podría prestar, pero puede tener una fuente de financiamiento ahí. Llegó a haber 15.000 millones de dólares de préstamos bancarios, cosas de dólares, ¿no? Después está el equivalente, digamos, los pesos que se prestaban, y que esto vuelva a subir es algo importante, porque además mucha enorme parte de eso fue o al campo o a la agroindustria, que eran los sectores que calificaban y más sanos. La otra parte fue al rubro energía también, ¿no? El otro tema muy vinculado, porque la madre del borrego es las cuentas públicas, el déficit fiscal, ¿no? Se pone el acento en la deuda, pero en realidad la deuda es la consecuencia de que los números no cerraban y se cierran o con deuda o con emisión monetaria. Así que bueno, yo espero que, como anunció en diciembre el gobierno, una vez superado la deuda, aparezca finalmente lo que dice que tiene, que es un programa integral. Ese programa integral es obvio que hoy está desmadrado por las asistencias fiscales extraordinarias que la pandemia exige. Algún día vamos a salir de eso, entonces toda esa asistencia extra debería empezar a reducirse y deberíamos ir a atender, dicen que no al equilibrio, pero por lo menos a un déficit más sostenible. No creo que sea fácil sostener ni siquiera un punto de déficit de fiscal de esos medios sobre el PBI por año, cuando tenés tan poco crédito, pero bueno, es una mejora de la situación actual. La mala noticia es que con la pandemia, todo el esfuerzo fiscal de los últimos 2 años y medio, que fueron tan costosos para el pueblo argentino y políticamente tan costosos para el gobierno de Cambiemos, que le costó la derrota, se erosionó todo eso, ¿no? Hemos vuelto ahora a un déficit del 5 o 6%, pero espero que parte de eso se recupere a posteriori. Entonces, si vamos a un esquema más ordenado de cuentas públicas, que algunas veces Alberto Fernández lo reivindicó, ¿no? Porque él reivindica el ciclo 2003-2007 que tenía para lo que ha sido el desorden fiscal argentino, fue un ciclo ordenado. Si vamos a ese país, cuentas fiscales más ordenadas, balanza comercial altamente favorable que ya tenemos, el déficit turístico que arrastramos, que fue un gravamen muy fuerte, pulverizado porque entre el costo del dólar más el impuesto país, sumado al problema de la pandemia y a cómo va a ser más caro viajar, salvo que aparezca una vacuna muy rápido. Entonces hay algunos números estructurales de la economía argentina que son mejores. Si tenemos la inteligencia entonces de apostar a lo que debería ser la gran causa nacional, que es aumentar fuertemente el volumen exportador argentino, bueno, dentro de la complejidad del caso, las tensiones sociales, la inflación alta, el desempleo que va a subir por la destrucción de empleo que está habiendo por la cuarentena, pero tenemos un camino de ascenso a recorrer posible. Si esto no se entiende, arreglamos la deuda y volvemos a tener déficit escalofriante, es un problema. El ministro Guzmán ha dicho varias veces que él entiende que la emisión monetaria hay que esterilizarla. Lo único que no me suena consistente, pero no pretendo que él tampoco tenga un sincericidio, es que para ser exitoso en una esterilización importante tenés que subir la tasa de interés, porque si no la gente no se refugia en otros activos, ¿no? Pero está todavía por construirse qué tipo de presidencia va a ser Alberto Fernández y qué tipo de gestión va a ser su equipo económico. Es mucho lo que no se conoce y no podemos, salvo que seamos necios, cargarle todas las tintas por todo. Acá hay que remediar asimetrías que vienen del ciclo viejo de Cristina Kirchner, algunas de las cuales se corrigieron en el gobierno de Cambiemos, otras que no llegaron a corregirse, así que tiene que solucionar temas estructurales que vienen previo al 2015, también los que no quedaron solucionados y lo que se agravó con la pandemia. Así que es una situación compleja, cualquiera que esté en los zapatos de ellos la tiene difícil. Si hay una buena visión sobre lo importante que es el sector exportador y el dinamismo que él mismo ofrece, el campo a la cabeza, creo que de a poco costará bastante,
pero cuando la gente vea que estás un poquito mejor cada día, que todos los días es un metro, es un escenario de esperanza para la sociedad argentina. Y en cambio, si esto no se entiende y todo es empresario que es miserable, apriete, castigo, escrache, amenaza de quedarme en las acciones de la compañía, no va a haber confianza y los tiempos van a ser mucho, mucho más complicados. Así que es un tiempo de prudencia, un tiempo de racionalización, de pensar la cosa, de no confundirnos con cacareos que no sabemos si son la agenda real del gobierno. Eh, digamos, algunas cosas que uno ve, uno puede interpretar, yo no digo que nadie baje la guardia, uno puede interpretarla como una radicalización, con el riesgo de experimentos sociales fracasados tipo Venezuela, o puede tomarlo como expresiones minoritarias de una coalición heterogénea que al ala más radicalizada, algunas de estas cosas cosméticas le seduce y los excita, pero que no es la agenda real del presidente. Me pregunto a veces si el propio presidente hoy tiene plena conciencia de cuál es el rumbo, cuál es el legado, cuál es la visión que su administración quiere marcar. Es muy común que un presidente acá o en cualquier otro lado eso lo vaya descubriendo a lo largo de su presidencia. Un George W. Bush, bueno, le apareció las Torres Gemelas y eso marcó un tipo de presidencia que no era el que antes tenía en la cabeza el día cero. Creo que con Alberto Fernández hay algo de eso. Creo que sin bajar la guardia, lo que tenemos miedo que haya atropellos y conculcación de libertades, y estemos atentos a posibles autoritarismos que por historia del kirchnerismo pueden aparecer. Al mismo tiempo, hay que darle un espacio al presidente para la racionalidad y el sentido común, que también lo tiene. Yo lo conozco personalmente, lo he tratado en mi vida política hace muchos años, pero bastante. Es un tipo con el cual uno puede hablar con mucha racionalidad, entonces creo que no hay que apurarse a galvanizar el frente de todo como si fuera toda una banda de burcas, porque la verdad que es una coalición heterogénea, como también lo éramos sus rivales políticos, y entonces hay que dar un espacio para el término medio, que es lo que la Argentina necesita, ¿no? Sin negar ninguna diferencia y sin bajar la guardia. Pero también para el campo lo mismo, digamos, hay que intentar la agenda de trabajo, que a veces es mucho más difícil, porque a veces con gente que piensa muy distinto y que uno tiene unos cuantos agravios anotados en la agenda como para cobrar algún día, es más difícil extender la mano, pero hay que intentarlo porque el sector privado peleado a muerte con el gobernante es una vida muy, muy complicada y también desde la política, quienes tenemos una visión mucho más a favor de la libre empresa, necesitamos que el sector privado esté dinámico. Y eso es que esté de pie, que esté con orgullo, que esté convencido de su fuerza y que esté convencido que el poder público lo puede escuchar, ¿no? Así que ojalá esto se entienda y por lo tanto que podamos retomar pandemia mediante una senda positiva y de crecimiento. El volumen de cosecha debería ser bueno, si no vuelven a lo que está terminando y lo que va a venir por delante. Así que si el diablo no mete la cola en materia de clima y si el poder público no viene con cosas agresivas, que lo único que van a hacer es matar la gallina, la gallina de los huevos de oro, podemos seguir con una agenda propositiva que lo que va a hacer es revalidar la importancia del campo y la agroindustria en la economía argentina, que es que se anda bien, genera divisas, genera empleo, mueve la rueda, derrama en el campo y contribuye enormemente en materia no solo de impuestos, sino también de retenciones o contribuciones indirectas e invisibles como son todas estas brechas cambiarias estrambóticas que tenemos, pero que nos deja de ser una forma indirecta de quitarle al campo y tener una presión tributaria fenomenal. Así que ojalá podamos tener una agenda positiva que lleve a otra instancia, que es dotar no solo al campo, sino a todo el país un sistema tributario mucho más racional, que no castigue tanto a la producción, porque la verdad que nos hemos achicado a lo largo del tiempo por exceso de
de impuestos y de regulaciones. Cierro con un tema micro del agro que me preocupa, me mencionó Sarkis ayer. Yo lo estoy viendo con tema a veces en bancos y a veces en otras cosas, en otros temas, porque he vuelto a trabajar de abogado en el sector privado. Es que el gobierno, no solo de Macri, sino de María Eugenia Vidal y otras jurisdicciones, había hecho un trabajo bastante bueno de desburocratizar, de pasar a formato digital un montón de trámites. Y me menciona Leo que el trámite de establecimiento, el RNE, el RNPA de los productos alimentarios, sotoboche de la cuarentena, volvió a tener que presentarse presencialmente, ¿no? En la gestión anterior, estoy hablando bonaerense, pero quizás es válida para otras jurisdicciones, un trámite que tardaba 400 días normalmente, ahora había bajado a unos 35 o 40 días porque era digital. Y además lo digital manda al frente las cosas raras, digamos, lo que escapa a la regla, lo que en cantidad de días, en instancia que se pierden de forma rara, te queda marcado. Y por lo tanto, el espacio de corrupción en los permisos cuando vos digitalizás un proceso es mucho más bajo, porque queda obvio si alguien le diera un trato distinto, a favor o cajonearlo porque alguien le pidió algo. Entonces, creo que hay que estar atentos a recuperar este empuje de mejora de procesos y de digitalización que con la excusa o el argumento de la pandemia, muchas veces no tan razonable, porque la verdad es que es al revés, digamos, debería haber un impulso de la digitalización, más que sea una excusa para suspender lo digital y volver a lo presencial. Y esto al agro le es importante porque terminó bajando costos, ¿sí? Parte del costo portuario que bajó, el tema de ir a una guía única en la provincia de Buenos Aires y todo ese tipo de cosas, son simplificaciones de procesos que terminan siendo costos directos que se bajan o indirectos de horas hombres que nadie tiene que destinar, ¿no? Así que en este mundo de mayor digitalización y mayor espacio para trabajar desde mi casa o desde mi campo, el que lo tenga, ¿no? Que no es mi caso, ¿no? Pero mayor conectividad, mayor digitalización es algo que hay que mantenerlo porque la preservación de esos espacios es menos corrupción y más libertad. Pero bueno, no quiero extenderme eternamente, Carlos, dejo acá y vayamos a las preguntas. Santiago Lozano quería hacer una pregunta. Juan. Hola. Dejé de escuchar. Dijiste Juan y ahí te callaste. Estuve con el embajador Lolé hablando y me dijo que en Brasil ya está la Fiesp y 2 movimientos más empresariales y el sector agrario pidiendo iniciar un tratado de libre comercio, además de los que tenían en marcha con Estados Unidos, y que ya entraron en la compra de trigo porque no le van a comprar a Alberto Fernández, y dijo que claramente con todos los brasileños que habla, que más allá de lo que piensan de Argentina, el Mercosur, etcétera, Argentina se mete con la oposición, y eso ni siquiera a la oposición le gusta en Brasil, porque nos metimos en la interna. Así que dijo que está muy mal la situación comercial realmente con Brasil. Así que eso que dijiste, creo que ya estamos sentenciados. Ya fueron a comprarle a Estados Unidos. No solo no le hablamos, sino que compran. Ya está. Tema aparte, prendí la luz. ¿Sirve la luz o la apago? Está Carlos, que prendí. No, ahí está. Bien. Lindo siempre, bien. Aunque seas de San Lorenzo. A ver. Santiago, mirá, yo creo lo siguiente, ¿no? Siempre uno tenía, acá nos vendían, probablemente sea cierto, el profesionalismo de Itamaraty. Entonces, si el gobierno de Bolsonaro no se deja llevar por la emotividad, cosa que supongo que no es fácil, porque desde los políticos se le moja la oreja, ¿no? Es en el interés permanente de Brasil tener una relación racional con Argentina, que no creo que pase por no comprarnos nada. Debe ser marcarnos algunas cosas. Y puede ser que sea en el interés de Brasil ampliar sus espacios de comercio y particularmente con Estados Unidos, pero la verdad que históricamente Brasil ha sido una economía cerrada,
tanto más que nosotros. Entonces la FIEP le debe entusiasmar a una parte del libre comercio. Estoy seguro que hay otra que los pone tan nerviosos como los industriales argentinos. Entonces yo creo que tener sangre fría y pensar que si Brasil nos marca eso, a lo mejor está bueno. A lo mejor el gobierno argentino tiene que el espacio de maniobra, dado que la geografía nos obliga a entendernos con Brasil, o perder muchas oportunidades, y lo más obvio es el grado de dependencia que el sector automotriz, que es el principal rubro industrial, tiene, y que sin acuerdo con Brasil no se sostiene, porque hay un grado de integración que depende de los acuerdos de cupo, cuota y participación, ¿no? Entonces, yo, digamos, no es que desmienta nada lo de Lolé, que es un tipo muy serio y que respeto enormemente, pero lo que digo que es un juego de póker con unos cuantos movimientos, ¿no? Y es casi una carta obligada de Brasil marcarnos que, te haces el vivo, mirá que yo hago esto. Pero comprar trigo cero a Argentina, digamos, también obliga a Argentina de emergencia a desarrollar otros mercados, que una vez que los tenés, qué sé yo, si después Estados Unidos un día tiene una mala cosecha y no le alcanza, o el precio se fue por las nubes, a ellos les conviene comprarnos a nosotros. Así que, en una visión más de realpolitik, creo que es un movimiento que le seguirá otro movimiento nuestro y así sucesivamente, y ojalá la sangre no llegue al río, porque al fin del día también le sirve a Brasil encontrar un punto de equilibrio con el gobierno argentino de turno. Ahora, si todos se dejan guiar por prejuicios ideológicos y por emotividades y por la lectura política interna de lo que me conviene como tapa de diario y propaganda, en un caso anti-argentino, en otro caso anti-Brasil, y estamos fritos. Quiero creer que Brasil tiene un entramado político-empresario de cierto nivel, y donde ve los temas con mayor complejidad y no tan blanco y negro. Pero por supuesto, si termina ocurriendo eso, es el producto de un gravísimo error de apreciación del gobierno argentino, de cómo se negó a tener un encuentro siquiera, ¿no? Digamos, lo más que llegamos fue a Sergio Massa yendo para Brasil, que es más una aventura personal del presidente de la Cámara de Diputados, que quiere mostrar un protagonismo, que un acto atribuible al gobierno en su conjunto. Está claro que fue Massa por las de él, ¿no? Así que bueno, lo pagaremos caro, pero no sé si es forzado que eso suceda o es algo que todavía tenemos chance de morigerar. Tomo nota que Lolé cree que estamos ya medio jugados y en tiempo de descuento. Ojalá no sea así. Acá llegó una pregunta. ¿Te parece superficial o atribuible a las discusiones ideológicas de la coalición gobernante estos ataques a los silobolsas o restringir el crédito a las empresas grandes, agropecuarias? Sí, un tema. Marcelo Llona escribió en el chat que hay tema de audio. Me avisan si salgo mal, ¿eh? Veo si me muevo más cerca o más lejos. Si salgo mal, me avisan. No sé si es un tema puntual de él o si ya pasó. Mira, yo creo que son muy distintos Silo Bolsa que el tema crediticio. Silo Bolsa hasta ahora, lo que uno se conoce es puntual, un caso creo que fue Santa Fe. Entonces, si vos tuvieras kirchnerismo entero como bandera, te aseguro que el escenario sería peor. Entonces yo no creo que haya elementos. Por supuesto, siempre hay un caldo de cultivo de una épica trucha donde pareciera que eso es un acto redentorio, patriótico, lo que no deja de ser una miserabilidad criminal, ¿no? Pero el tema crediticio sí expone algo más grave. Entre otras cosas, no entender nada, ¿no? Digamos, primero porque desde el punto de vista operativo es difícil de implementar. El propio solicitante de crédito tiene que hacer una declaración jurada mandándose al frente de que tiene un stock. No creo que se autolimiten, así que creo que es difícil de implementar. Segundo es no entender que el sistema crediticio es un sistema, si vos restringís crédito por acá, aquel que merece crédito lo puede conseguir, lo consigue por la otra punta, y entonces se le corta el crédito a un tercero que ni imaginás quién es. Hay una frase americana que acá no existe, que es el crowding out, pero que el concepto es el siguiente. Viene Kicillof,
se pelea con Repsol, se enoja mucho, lo estatiza. Entonces, Repsol conseguía crédito a tasa internacional, porque era multinacional española con un determinado perfil crediticio. Pasa a ser la YPF argentina de toda la vida, de repente el crédito para YPF, que ya no es más Repsol, pasa a ser más caro. Entonces, esa YPF empieza a pedir crédito a nivel local, cuando antes no lo pedía. Como lo pide a nivel local, de repente a Arcor le sale más caro. Y como a Arcor le sale más caro, de repente un proveedor más chiquito que tiene Arcor, ahora ya le sale aún más caro. Y otro aún más chiquito le sale, ni siquiera tiene el crédito. Entonces, cuando vos jodés el sistema de crédito, pasan estas cosas. No podés ver, no tenés idea a quién estás terminando de perjudicar. Porque al final del día hay gente que merece crédito y gente que no la merece o no la merece tanto. Eso es real, hay gente con espalda, hay gente solvente, hay gente con trayectoria. Y esos grandes jugadores del agro, que es muy fácil estigmatizarlos y poner los cañones, normalmente tienen un crédito bancario por patrimonio y trayectoria y por la solidez de su negocio. Entonces, si vos le decís, yo te corto los grifos, lo que necesiten lo van a conseguir de otro lado, y vos estás perjudicando el sistema crediticio en general. Entonces es una pésima visión. Y desde el punto de vista de los bancos, donde por más que esté la fantasía de que ganan millones, en realidad ganan millones nominalmente. Cuando ajustás por inflación, los bancos argentinos se han pulverizado, y por eso valen, los que cotizan en la bolsa, en los últimos 3 años, valen entre el 5 y el 15% de lo que valían antes. ¿Por qué es eso? Porque no ganan esa plata que se cree. Pero bueno, yo hoy no estoy más en un banco, así que no tengo por qué defenderlo. Lo que les digo es que artificialmente restringir el crédito bueno al que lo merece es seguir dañando un sistema que es muy débil. ¿En qué sentido? En que si tenemos que identificar un problema importante en la Argentina, es que no tiene sistema crediticio profundo. Antes, cuando empezó la crisis cambiaria, como éxito, había levantado el crédito con porcentaje del PBI a un 15%. Ahora debe estar de abajo del 10%, porque se achicó en términos reales el crédito. Entonces el problema argentino es que no hay crédito. No hay crédito, obviamente, porque no hay moneda. Por un país que maltrata durante 7 décadas su moneda, la gente se avivó hace rato de que no hay que ahorrar en moneda nacional y se refugia en otro tipo de activos, típicamente el ladrillo o el dólar, que el sistema crediticio es muy chico. Entonces el sendero que hay que recorrer es exactamente el inverso, un sendero de confianza, que cuesta varios años, que es ir bajando la inflación, entonces fortaleciendo la moneda, y de a poco entonces nos calmamos todo y nos parece normal ir de a poquito ahorrando en pesos. A punta de pistola es imposible, no va a suceder nunca, y si vuelven a esa fantasía que estaban en 2014, se acordarán, tipo Guillermo Moreno, el discurso de esa época, va a fracasar como tantas veces. Si entendemos que los problemas son estructurales, que pasan por el desorden macroeconómico, lo empiezan a ordenar, primero con la deuda, después con el gasto, eso va acomodando la inflación, ahí hay un sendero positivo y el crédito de a poco empieza a recuperar, como sucedió en unos cuantos momentos de la historia. El más importante y más notorio fue el crecimiento del sistema crediticio argentino en la década del 90. Pero también en la parte del ciclo económico positivo de crecimiento del kirchnerismo también sucedió, y también sucedió en 2015 hasta abril del 2018 en el gobierno de Macri, cuando dieron esos pasos. No hay atajos, ya lo aprendimos, cuesta mucho, no hay solución mágica, no es excitante, no es que te vas tu electorado te va a ovacionar porque está bajando la inflación de a poco, ordenando gasto público, pero lo único serio, sólido, que nos pone en un sendero de crecimiento y que es decisión política pura, ¿no? Porque, como expliqué antes, la cuenta corriente puede estar estructuralmente mucho mejor que tiempo atrás, la balanza comercial ya lo está, el tema turismo está, por malos motivos hoy no es un problema, el energético está en una situación de coyuntura media rara, pero estructuralmente puede estar bien si la política pública es sana. Así que al final del día es una decisión política del gobierno. Si la toma adecuadamente, están dadas las condiciones para recorrer ese camino. Y si no, vamos a tener problemas más complicados que lo que tenemos hoy. Dos preguntas. La primera es si vos creés que en el contexto actual de falta de confianza y previsibilidad del gobierno, es posible que vuelvan los dólares al sistema financiero. Y la Bueno, otra yo creo que sí. pregunta,
sí, dale. Y la segunda es si es suficiente con bajarle las retenciones al campo unos puntos por año o hay que tomar medidas más profundas. No, mirá, estoy leyendo la segunda pregunta, la distorsionaste. Dice, al Sí, campo, con bajarle las retenciones unos puntos por año ya lo ayuda, pero parece imposible. ¿Vos sí. qué opinás? Y sí, que parece imposible, opino. En realidad, el campo yo creo que lo que hay que trabajar es el sinceramiento tipo de cambio, porque es un tema que no solo para el campo, es para la industria, para todo, digamos, yo que puedo exportar servicios como abogado en algún punto, ¿no? Este, hasta ahora que se complicó, yo tenía un cliente que está acá, pero que podía hacer algo en Brasil, entonces, a lo mejor calificado como exportación de servicio. Es muy distinto que a mí me liquiden a 67 pesos menos del 12% de retención, así sincerase el valor del dólar, ¿no? Por supuesto, no se me escapa el costado social de devaluación, pero estamos en una devaluación intermedia de facto ya importante. Entonces, Argentina necesita imperiosamente exportar más y yo creo que ese debate de armar una coalición nacional que genere la posibilidad de alentar a mediano y largo plazo las exportaciones es un camino más inteligente. Al campo se le va a pedir más en este ciclo. Yo no veo la forma con este gobierno que no trate de ver cómo obtiene más. Hay que tener la inteligencia de que a su vez mejorar por otro lado las condiciones para que también tenga alegrías y que no sea solo una vaca que uno ordeñe y la deja exangüe, ¿no? Vamos a lo primero, que es lo de los dólares. Yo creo que es muy importante el tema de si hay acuerdo de reestructuración de la deuda o no, ¿eh? Porque el principal motivo de desconfianza es el default y la corrida que eso conlleva, porque te incide en el riesgo país, te incide en la brecha, a lo mejor, ahora tiene que hacer cosas, digamos, acaban de endurecer el tema del contado con liqui con el parking para personas jurídicas. ¿Qué sería ideal? Que una vez que tengas el marco de previsibilidad que te da el acuerdo sobre la deuda pública, puedas dar un espacio de libertad mayor en el tema cambiario, aún con control de cambio, porque el MULC hubo ciclos donde la verdad que no molestaba tanto. Digamos, yo entiendo que de ideológico no le veo muchas virtudes, pero la verdad que hay restricciones. Bueno, si vos dejas que la gente liquide, el precio no tiene distorsiones brutales, no termina siendo un problema tan grande. En cambio, cuando tenés una brecha de este tipo, un tipo que viene de afuera y dice, tengo que invertir en Argentina, qué interesante este negocio, y le explicás que si trae la plata de tener un conducto de 125 y la otra de 65, bueno, primero que va a hacer lo posible para entrar a 125, no a 65. Y si vos criminalizás eso, bueno, no va a ser la inversión. Esto ya lo vimos en un momento con los brasileros en Mendoza, era Vale de Río 12. Después hubo un tema de precio, hubo otros elementos, ¿no? Pero arrancó también viendo cuando los tipos vieron que la inversión a $1 era un valor, la inversión a otro dólar tiene otro valor. Y también ni que hablar si queremos, y siempre está, y es legítimo que esté la ilusión de contar con parte del ahorro argentino nacional que está fuera del sistema, que es o offshore o en el cajón, ¿no? Mucho de lo cual está en blanco de eso. A partir de Macri, digamos, pensé que se blanquearon 123.000 millones de dólares. Pero tienen que ofrecer un horizonte de previsibilidad, ¿no? La idea es que una vez que te tengo adentro, te triplico los impuestos. Entonces, es tan tonto esto del impuesto a los grandes patrimonios. Aclaro que yo no entro, no lo hablo por mi caso, pero en realidad vos le estás diciendo a la gente que más tiene para aportar, que ahora que una parte de esto fue exteriorizado, te cobro el triple. Bueno, nunca más va a andar un blanqueo en Argentina. Si hacen eso, nunca más va a andar un blanqueo. Y en realidad lo que tenés que estar pensando es cómo volvés a facilitar que la gente exteriorice lo que pueda haber fuera del sistema, y te aseguro que entra mucho más plata por las buenas que por las malas. Mucha más plata. Se hicieron el cálculo. En la versión más optimista hubieran entrado 3.000 millones de dólares esto partiendo de la base que todo el mundo pagar impuestos. Es imposible, porque la plata corre muy rápido. Y estás hablando de un corte en el registro fiscal, lo vas a pagar meses después, ya con la devaluación. En el sistema tributario argentino vos pasás a pesos a determinada tasa de cambio oficial. Entonces, el tipo que tiene X millones afuera, cuando lo liquida por el impuesto, lo liquida a 65, no a 125. Y encima, cuando ingresás en abril del año que viene, te comiste 50% de inflación. Entonces, toda una fantasía de números que no van a ver nunca, pero que van a lograr que huya más gente con sus patrimonios afuera.
Y el mundo ya dio el ciclo inverso, o sea, los impuestos muy fuertes al patrimonio y a las ganancias de personas físicas, sobre todo, que se dieron en la década del 80, fin del 70, década del 80, el mundo desandó. En los últimos 20 años hubo enormes reducciones de alícuotas de impuestos, porque todas las jurisdicciones se dieron cuenta que tenía mucho más para ganar atrayendo el capital que combatiendo al capital, para citar a la marxista, ¿no? Ahora, quizá tiene más voto el discurso inverso, ¿viste? De decir, no, son los tipos que tienen, son solo 12.000 personas, cobrémosle. Va a ser poco y va a ser pan para hoy, y muy poco pan, y hambre para mañana, y mucha más hambre. Tengo una pregunta de Marcelo Jonat. Dice que todos sabemos que cualquier economía crece, o mejor dicho, necesita exportar para crecer, pero con la política de retenciones que tenemos, ¿vos crees que podemos tener ingresos por exportaciones en un corto o mediano plazo, teniendo en cuenta que el mundo subsidia a las exportaciones y acá ocurre todo lo contrario? Bueno, lo que pasa es que las condiciones naturales de la Argentina, más la tecnología y la capacidad de nuestros productores es tan importante que tenés hoy ya un sector exportador de enorme gravitación. O sea, soja solo, que creo que son 16.000 millones de dólares, y sumarle otros productos, otra cosa, estás en 23.000, y si haces 23.000 millones de dólares, ¿no? Y si la cuenta la haces como más más light, en el sentido que metés más agroindustria, más cosas, te da mucho más, aún más que eso. Entonces, es una realidad del sector exportador argentino. Hay productos como miel, maní, que somos jugadores de los más importantes del mundo, y tenemos la posibilidad de estar en el top 5 en casi todos los productos, sacando lo que son más de tipo tropical, que tenemos franja territorio más chico, quizá no tenemos escala ni esa posibilidad. Pero qué sé yo, aparece la nuez pecan, bueno, un montón de cosas van apareciendo, ¿no? El arándano. Entonces Argentina tiene naturalmente esas condiciones. Por supuesto, si al productor le decís que va a cobrar 125, van a florecer proyectos de inversión y exportación. Si le decís que va a cobrar 65 menos la retención que le toque, 23, 22, 12, la que sea en cada lado, va a haber mucho menos. Porque ¿qué sale de juego? Un área marginal, un productor más ineficiente, como cualquiera, digamos. Áreas periféricas son las que no le van a dar los números. Así que no es mucho más probable que sufra más un productor de Formosa o alguna zona del Chaco que en la Pampa húmeda, obviamente. Y vendrá ahí el pedido y algo harán de segmentar por región, por tamaño, que todos sabemos que después es la antesala de que empiece a meterse la mula de a poco y huele todo por el aire de vuelta, ¿no? Así que yo coincido con la visión de Marcelo, también en realidad creo que más realista como lo preguntó Soledad Viñolo, que es admitir que en este esquema hay retenciones, que bueno, tratar de retomar una senda de reducción gradual. Pero insisto que me parece mucho más relevante a qué dólar cobrás, que si la retención es el 22 o el 18, ¿no? Creo que al campo le sacan por los cuatro costados. La retención es uno de los pilares. Después están los otros impuestos territoriales, después está el tipo de cambio, después está incluso el impuesto al cheque, el SICRE, un montón de otras cosas, ¿no? Así que este es uno de los elementos. Lo que hay que dar es previsibilidad y una ecuación que cierre. Creo que lo difícil, y no solo para el campo, sino para cualquier productor en la Argentina, cualquiera que encargue algo, es la falta de horizonte. O sea, vos arrancás con unas reglas y terminás con otras. Como que la imagen del campo es muy elocuente, porque digamos, vos sembrás con unas condiciones, cosechás con otras y cobrás con otras. Pero lo mismo le pasa a un tipo que está en la industria del software, a un tipo que hace tuercas, a alguien que compra una máquina para hacer dermatología y curarte la piel, ¿no? Es lo mismo. Imagínate un médico, un odontólogo compra un equipo, se lo venden seguramente en dólar, igual que compras los agroquímicos, y hace un número y después tiene una devolución de 100%. Ha sido muy difícil ser empresario en Argentina, son sobrevivientes. Es una cosa muy, muy complicada. Y bueno, hay que generar las condiciones para que el empresario prospere, pese a que el país en general desconfía del empresario y hay un discurso muy antiempresario instalado que es muy marketinero políticamente. Acá hay una pregunta sobre la revolución agraria de la que hablaban algunos sectores al comienzo del gobierno.
con la consecuente redistribución de la tierra. ¿Es una amenaza, un fantasma? ¿Es posible que en algún momento se active y preocupe a los inversores agrarios? Yo no conozco ninguna propuesta seria. Lo de Grabois no le podemos dar seriedad. Pues hoy presentó algo, ¿viste? Eh, Acá, viste, yo cuando era chico lo llegué a ver, incluso me acuerdo en las elecciones de agronomía, nos cantaban la reforma agraria y el poder popular, viste, el eslogan. Lo hizo Perú, terminaron en minifundio sin capital, fracasó todo. Yo no lo veo, yo no creo que nadie seriamente crea que la cosa pasa por quitarle escala al campo. Hay algunas cosas, digamos, las hortalizas, hay algunos productos que quizás un minifundio tiene eficiencia, pero en general es economía de escala y eso gobierna, digamos, si empezás a hacer producciones de soja de 50 hectáreas, estoy seguro que termina con mucho menos producción y mucho menos exportación. No creo que nadie seriamente crea en eso, ¿no? Me parece que estamos en un mundo más complejo, donde el estatismo es más inteligente, incluso el autoritarismo es más inteligente. No necesitas un animal como Stalin, que literalmente mata al opositor, prohíbe sectores y condena el hambre a la mitad de la sociedad, como pasó en Ucrania en las hambrunas de la década del 30. Hoy una visión estatista más sofisticada, tenés reglas de juego democráticas condicionadas por el enorme peso del Estado en la publicidad, por los abusos de poder, porque se reparten los bienes públicos con el sello del gobernador de turno, ese tipo de cosas, donde el juego es muy desigual en provincias donde el empleo estatal es muy grande, y a nivel económico es más negocio ahorcar pero no matar. Entonces, como lo hacen al campo, como le sacan hasta la última gota de sangre, pero no al 100% porque necesita que siga viviendo. Yo no veo que haya un consenso para algo tan salvaje como salir a expropiar sin plata, ¿no? Porque, digamos, salvo que vos derogues la Constitución, la apropiación es poner la plata de valor de lo que sea, ¿no? Entonces no se hizo ni en el 73. En el 73 hubo casos puntuales y emblemáticos de expropiaciones de campo, pero eran, no sé, 18 o 20, fueron grandes discusiones, pero puntuales. Algo general, porque cambió el campo, digamos, todo ese discurso de una época donde había un ruralismo distinto, o sea, más habitantes en el campo, más manual todo. Hoy es management esto, hoy es otra cosa. El peón, la madre a veces vive en el pueblo, va en moto, la familia la tiene en el pueblo. Yo la provincia de Buenos Aires lo visitaba, era así muchísimo. Incluso en Corrientes, mira, yo hace unos 4 años o 3 fui a la zona de Bellavista así agriturismo, ¿no? Fui a un campo que te reciben. Y hablé mucho con el que vivía ahí. Y claro, la hija ya tenía 12 años, se mudó ahí creo que era Esquina, creo que estaba no, sí, Esquina o Diamante, ¿no? Por la propia Bellavista. Pero claro, no le resultaba, porque la chica también quiere estar conectada, los padres se dan cuenta que si va a un colegio en la localidad aprende más que en el colegio rural, entonces el campo, todos sabemos, no es lo que era antes. Yo voy mucho a Córdoba, un tema también de turismo, mi experiencia en el campo a veces me sale que mi conexión de internet es inestable. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Me siguen escuchando bien, Carlos? Vos me avisás, ¿no? Se redujo. Sí, te escuchamos bien. Bueno, si se complica, trato de entrar por el teléfono, como hice la otra vez. Me avisas. Mira, yo voy a la Sierra de Córdoba a un campo que es un campo básicamente ganadero, porque está en la sierra, así que no hay cultivos y que reciben turistas. Llevo 10 años yendo. El mismo tipo que te recibía con alpargatas y a caballo, hoy tiene zapatillas y en moto. O sea, el cambio en los últimos 10 años, estamos hablando de un lugar de 300 habitantes, San Clemente, Valle Parabachasca, provincia de Córdoba, 1000 metros de altura, es como el faldeo de la quebrada del Condorito. Esto en la Pampa húmeda ya lo hemos visto, ¿no? Y es más obvio porque es llano. Pero estos lugares aislados, donde cuando toca el censo nacional, que yo conozco a la gente, como voy siempre, hablo mucho con los lugareños, conozco a la que hace el censo, tienen que internarse a buscar a alguien que está a 6 kilómetros. Bueno, aún ahí, ¿viste? Te hablan con acento, a veces que empieza a ser más de Buenos Aires que de Córdoba, ¿viste? Que está cambiando mucho, supongo que el Corrientes es parecido, está cambiando mucho. Entonces, hay como una visión idílica del ignorante, ¿no? De que conoce el campo porque leyó autores marxistas de qué había que hacer después, pero no existe más eso.
no existe más. Entonces yo no veo esa fantasía. Ahora, delirio puede haber siempre. Quiero creer que no es eso lo que piensa la mayoría del gobierno actual. Aquí hay otra pregunta. Si la medida de limitar el crédito a productores incluye también al que acopia para generar valor agregado. Por ejemplo, un productor que acopia maíz para su criadero de cerdos. ¿Está también limitado para acceder a créditos? Eh, es buen punto. No leí ese detalle. No debería, ¿no? En la jerga financiera hay una palabra que usamos mucho que es el canuto, ¿no? Es el que la guarda por si acaso, para después. La lógica de la norma es, quiero que vos vendas lo que tenés acopiado, porque entonces genero divisas y opero en el mercado de cambio. No es una lógica que tiene que llevar, bien entendida, al que lo tiene, al que lo usa en su día a día como sería un acopiador, que es lo que le da un destino, por ejemplo, a producción porcina o aviar. Pero si sos muy bestia, no entendés un pomo, vos tenés más del 5% acopiado, marche preso. Por eso digo que las declaraciones juradas van a ser chiste. Si vos tenés situación y preguntás mínimamente, no pongás que tenés una copia importante. Yo lo tomaría como bienes de cambio que no entran en la pregunta, ¿viste? No. Si vos le preguntás a un estatista, está todo prohibido. Déjame que lo mire, ya se te murieron los chanchos, cuando te contesto, ¿viste? Se murieron de hambre los chanchitos. Sí. Acá me pregunta un ganadero. ¿Qué podés decir sobre la ganadería respecto de dos temas? Uno, exportaciones y posibilidad de intervención. Y dos, acceso a la financiación necesaria a mediano o largo plazo. Bueno, creo que el gobierno tendría que dar un horizonte, ¿no? Es decir, todos tenemos una visión de que es un área que venía bien y en parte porque después, bueno, todos saben que China tuvo un tema muy puntual, que tuvo un problema con su producción el año pasado y salió también a exportar un poco más, así que eso distorsionó. Pero hay una senda virtuosa que se instaló, que requiere preservar la regla de juego, y bueno, el gobierno tiene que confirmar que eso lo entiende, que lo respeta, y que hay un mercado para la exportación y otro para el mercado doméstico. Si todo es precio político, tenemos un ministro de Kicillof que escribió ese libro, todo precio es político, ¿no? Su tesis es que por acción u omisión, si digamos, imagínate que llovió mucho y vos no sacaste la lechuga y el tomate y subió, entonces como de repente una semana no llega a los mercados centrales de las grandes ciudades de lechuga y tomate, el precio se va por las nubes, bueno, vos lo dejaste que suceda, eso es una decisión política, ¿no? Tendría que haberlo prohibido, puesto control de precios, multado al comerciante. Si tenés esa visión está complicado. Felizmente esa gente no es la que definió los primeros lugares de los ministerios económicos nacionales, aparentemente, pero sí son los que gobiernan la provincia de Buenos Aires. Si prevalece esa visión, esta segunda visión, es gravísimo. Entonces, con el argumento de la mesa de los argentinos, que es muy simpático, en realidad terminás con menos trigo en la mesa de los argentinos, menos carne en la mesa de los argentinos, y por supuesto casi nada exportando. Si entendés que tenés que encontrar la forma, depende de los cortes, depende de lo que se trata, de alentar que haya consumo doméstico, pero también que haya saldos exportables y que ganamos todo con eso, bueno, vamos en otro terreno. Así que ese es el que hay que trabajar. Si eso se entiende por definición, el sector ganadero y los frigoríficos, por sus propios colores merecen crédito. Bajo ese esquema de regla, les va a ir bien. Sacando que un día tenga sobreoferta, que se desplome el mercado mundial, ¿no? Que eso en algunos otros productos como la leche lamentablemente ha pasado, ¿no? O sea, vos podés hacer la cosa bien y tenés el ciclo mundial a veces en contra, pero entiendo que la carne en general es menos volátil que la leche. Y entonces, si es así, debería merecer crédito naturalmente. Yo empecé a verlo en la provincia de Buenos Aires, pero ¿qué pasaba? Todavía tenías los balances medio contaminados con el ciclo previo donde habían perdido plata. Entonces, costaba mostrar un track record de 2 o 3 años de buenos años. Entonces, venían bien, no tenían el balance de corte auditado con esos números. Entonces, por definición, vos estás aumentando plantel, necesitas más capital de trabajo y tu número viejo no te respalda el crecimiento nuevo, ¿no? Y los bancos en este escenario son conservadores, entonces costó, pero aumentó al sector. Nosotros le hemos dado al frigorífico de Azul, al que está en Escobar, aumentó esos frigoríficos, le hemos dado crédito en el Banco Provincia y los bancos privados también.
no sé qué hizo en Nación estos años, y eso venía bien, digamos, te puedo marcar, lo tenía en la cabeza y fue una gran frustración cuando perdimos. El frigorífico de Viboratá, que está en la entrada de Mar del Plata, estaba para reabrirse, pertenece al mismo grupo chino que reabrió el de Ujes o Hughes, provincia de Santa Fe, y son cosas que están ahí para hacer, porque además no es solo China, ¿no? China es lo más grande, pero después Macri fue mucho al sudeste asiático, a la India, más allá del tema cultural allá, igual hay un mercado consumidor. Entonces son mercados que habían empezado a desarrollarse, que tienen para seguir, y sobre todo con esto de ponerle valor, ¿no? Los de Azul vendían muchísimo en Israel, me mostraron, por ejemplo, la barraca para los rabinos, o sea, todo este tema, y supongo que eso es más costo para el frigorífico, pero también tienen un mejor precio, porque cuando vos entras al mundo árabe con determinado tipo de procesos que te exigen por motivos religiosos, y sobre todo Israel, donde el tema es de enorme importancia, el tema kosher, la certificación que hacen los rabinos, bueno, todo eso cuesta mucho y tiene un costo sostener ese proceso de certificación, pero también tiene un retorno que te aseguro que ese frigorífico lo valoraba gigantescamente. Entonces, eso simplemente hay que no romper lo que anda, ¿viste? No inventar la rueda de vuelta. Juan, te agradezco mucho, ha sido muy interesante, agradezco a todos por su participación. Esta entrevista va a quedar grabada en la página del club, así que si alguien quiere verla nuevamente, lo va a poder hacer. Te mando un gran abrazo, Juan, muchas gracias. Gracias, Carlos, gracias a todos los amigos de Corrientes, a toda la gente que se ha sumado, a un gran productor ganadero como Daniel, que está ahí mirando, pero después le mando un mensaje en privado. Bueno, muchas gracias, Juan. saludos a todos. Hasta luego. Muchas gracias.